Una conferencia del Grupo Centro de Estudios Bejarano, que es obvio que todos los conocemos, todos los que estamos aquí. Y el que no lo conozca, decir que llevan casi 20 años o 20 años en la trayectoria, que llevan enseñando a Béjar su cultura, que es gratificante escucharlos y que siguen muy activos, altruistamente, me acabo de enterar de muchas cosas, y que si no fuera por esta gente voluntaria, muchas cosas de estas no las tendríamos. Y de Juanan, ¿qué decir? Que esto es un portento investigando también y que las hacen muy amenas. Entonces, ya veis aquí la conferencia del conjunto industrial Familia Gosálvez. Seguro que es muy interesante, esperamos que os guste y nada más, darle paso a él y que muchas gracias por su colaboración con nosotros. ¿Vale? Si queréis podéis apagar la luz, lo digo, no por mí, sino por la imagen. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Ahora sí, Juan Antonio. Sí, perfectamente. Muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias también a la mutua colaboración que en este caso hemos tenido o estamos teniendo con la Asociación de Vecinos de los Prados. Por un motivo, porque a nosotros también nos gusta dinamizar otros espacios, que no sean siempre en el centro, etcétera, etcétera. Esto es una barriada muy poblada, tenéis unas instalaciones, o podemos tener unas instalaciones al fin y al cabo municipales, y bueno, pues esos lazos de colaboración, y que espero que continúen a lo largo del tiempo, es una de las razones. Y la otra es, bueno, pues por unos u otros motivos, yo esta conferencia o este rollito ya le di en el verano en unas jornadas de textil que hicimos desde el Centro de Estudios, abarcando un abanico múltiple dentro de un indicador, ¿no?, que era el patrimonio industrial, ¿no? Entonces, dicho esto, mi comunicación, mi conferencia, la voy a basar en dar un bosquejo. Voy a ir un poquito rápido porque tengo bastantes imágenes, me parece que la imagen es un documento riquísimo y es sobre lo que voy a hablar. Vamos. A ver si nos funciona bien esto. Sí, vale. Bueno, lo primero, os voy a decir la razón por la que yo hice esta conferencia. Esta conferencia está basada fundamentalmente en dos elementos, uno documental y otro iconográfico. ¿Por qué? Porque un amigo común del Centro de Estudios, Antonio Sánchez, encontró una carpeta con documentación de esta empresa, una carpeta que la encontró en Mercado de Viejo, ¿vale? Y es una carpeta que contiene una información, a mi forma de ver, muy valiosa entre los años 40 y 60. Pues relativa sobre todo a las autorizaciones y a la documentación que mantiene con el Ministerio de Industria para ampliar maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte, acudimos, vía Antonio, a otra persona que afortunadamente ha guardado muchísimas fotografías de la empresa familiar, que es Miguel Gosálvez, que nos acompaña, y a los cuales, por vía Gosálvez, en doble sentido, que es Consu, una quinta generación, y Miguel y su hermana y su sobrino que están aquí, y tú, que también tienes que ver. Bueno, pues vía Miguel nos proporcionó pues esa parte de su álbum familiar que conservaba, ¿no? Entonces, unido todo eso, a mí me pareció muy interesante y muy valioso ponerlo en valor. Hay otras personas, evidentemente, a las que les tengo que agradecer. Estoy de pie porque allí, si hablo en el centro, no me escucháis los que estáis de espaldas. Entonces, hay otras personas, evidentemente, que también me han prestado otros materiales que voy a utilizar, como son Juan Félix, un compañero nuestro del centro, Julián, Mateos, Arsenio, que también me ha proporcionado una serie de documentación, Pepe Muñoz, unos planos que los vamos a utilizar, Carmen y a quien he aludido, a Miguel Gosálvez, que se lo agradezco muchísimo.
vista general del conjunto que vamos a hablar. Un conjunto que además está muy unido, lógicamente, a esta barriada. Esta barriada, unas pinceladas solamente, pero donde todo lo que contemplamos en este momento, esto creo que me funciona así, sí. Bueno, zona de los prados, zona no edificada, las bañaduras bajas, todo el gran conjunto industrial de Gosalvez, que va a ser donde nos vamos a centrar. Aquí vemos otro también conjunto industrial importante que va a ser Felipe Gutiérrez Morales, pero para que veamos en amplitud el espacio del que vamos a hablar. Hablar del conjunto industrial de Gosalvez es uno de los pocos conjuntos documentados desde época preindustrial. Es decir, desde 1537 tenemos documentado ya la existencia en este área que va a iniciar todo este desarrollo a lo largo de los tiempos. Mirad, esta fotografía no me voy a entretener mucho con esto porque ya en su momento nuestro compañero del centro, Juan Félix, fundamentó su intervención, pero yo estoy obligado a basarme en este documento para que nos demos cuenta de esa dimensión. Esto es un plano que la Casa Ducal, el duque del momento, le encarga a su pintor de cámara, Ventura de Lirios, en 1711, para un pleito que tenía de aguas, pues con varios propietarios de molinos y de batanes que había por aquí, ¿no? Entonces, hay este levantamiento de planos que os le voy muy rápido a dibujar, ¿no? Mirad, esto sería el batán de arriba. El batán de arriba, voy a utilizar referencias actuales, donde está Musón, ¿vale? Las regaderas, lógicamente, que van a dar movimiento a otros batanes y molinos que hay debajo. Este sería el tinte del duque, y este es justamente el molino batán de Juan del Carpio, donde se va a dar el inicio al desarrollo que os acabo de decir del gran predio industrial de Gosalvez. Este es el puente viejo, puente de la Corredera, ¿vale? Entonces, este es el inicio de este predio. Esto en Béjar no se da mucho, el abarcar la documentación en tan largo espacio de tiempo. Pero como aquí la tenemos, pues nos vamos a aprovechar de ello. Un documento gráfico en el que también está manifestado pictóricamente este molino, que va a ser molino batán y también tinte, va a ser en la famosa vista de Ventura de Lirios de 1726, ¿no? Bueno, esto es una parte, una sección que la he cortado para que salgan los elementos que a nosotros nos interesan, ¿no? Unas referencias: Puente de la Corredera, Puente Viejo, ¿de acuerdo? Este sería el tinte del duque, el bosque, el río que viene por aquí, y mirad, aquí ya está también representado el molino batán de Juan del Carpio, el inicio de Gosalvez. Podemos comentar más cosas de este cuadro, pero no es el objeto nuestro en este momento, ¿no? El espacio del tinte del duque, donde se va a sentar, va a ser un terreno del común que se lo cede el concejo a la Casa Ducal para que instale aquí el tinte. En esa fecha, en 1592, ¿vale? Y en 1636, Juan del Carpio es cuando ya edifica y usa como decimos, el molino batán. Voy a emplear cuatro planos para que os quedéis secuencialmente con la imagen del desarrollo que acabo de explicar del predio. Estos planos son de Pepe, que es el autor de ellos. Unas referencias para situarnos: Puente Viejo, Gosalvez, en este momento vamos a estar hablando del molino de Juan del Carpio, tinte del duque y el Puente Nuevo, ¿vale? La carretera de Ciudad Rodrigo y la isla de la Villa. Bien, este va a ser el inicio, como os estoy comentando. Pero a lo largo del tiempo, pues ya a mitad,
en la primera mitad del siglo XIX, ese predio ya empieza a evolucionar. Y empieza a evolucionar porque, bueno, pues surge una explosión, dijéramos, de la industria textil en Béjar, y este predio, que es ya grande, pues ya en manos ya de otras personas, lo voy a comentar después, van a aparecer ya más edificios. Y un poquito más adelante en el tiempo, pues eso todavía crece más, como estáis viendo aquí, ¿no? Este conjunto, el que está pegado a la carretera, y la parte contraria, la parte de frente. Esto se llama, antiguamente era el Corralón de Faure y el Corralón de Gosalve. Y esa evolución nos va a llevar al resultado final, a cómo terminó, y bueno, y ahora mismo le podemos reconocer a cómo terminó el uso y la vida activa de este predio, cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo. Yo creo que con estas imágenes, en un principio, os dais cuenta de esa evolución, ¿no? Bueno, esa evolución, aquí aparece nuestro personaje que va a ser Antonio Gosalvez Cortés. Antonio nace en Alcoy, en esas fechas que tengo ahí puestas, en 1830, y fallece en Béjar. Fallece en Béjar, matrimonia en Béjar, y empieza a tener una descendencia. Es una saga enorme, es una familia tremendamente grande, ¿no? ¿Cuál es la razón o mi hipótesis de por qué viene Antonio Gosalvez a Béjar? Coincide perfectamente, según y hasta ahora la documentación que yo he manejado y algunos protocolos notariales, viene a la instalación o a trabajar como técnico tintorero a un tinte que coincide precisamente en esos momentos que se instala en Béjar, en manos de otro tintorero acreditado, que va a ser Faure, Manuel Faure, ¿vale? Que a la vez va a ser el arrendatario de los tintes del Duque, y va a montar un tinte independiente, que ahora lo veremos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la hipótesis que yo tengo es esta. ¿Por qué? Porque él no viene solo. Bueno, cuando Antonio Gosalvez viene, tiene 18 años. Y sí que sabemos que es una persona que maneja idiomas, maneja al menos el francés. Eso, en el tema de tintorería, tiene un paralelismo muy interesante, ¿vale? Y viene acompañado de otras dos personas. En este caso van a ser franceses, Pedro Pirrectin y Clareté. Y están viviendo juntos. Hay un protocolo notarial donde nos lo dice. Por otros motivos, de una testamentaría, ellos son testigos de esa testamentaría, y dice claramente que están conviviendo juntos. Son tres personas que han venido a ese tinte, al que estoy hablando, de Faure. Pues este va a ser el personaje que va a iniciar la saga Gosalvez. ¿Dónde viene Antonio? Pues viene a este tinte, al que ha construido Faure, ¿vale? Faure tenía alquilados los tintes ducales, pero bueno, los negocios le van bien, construye este flamante y bonito edificio para su tintorería. Bueno, aparte, este personaje amplió sus acciones comerciales e industriales, me estoy refiriendo, ¿vale? Antonio Gosalvez, hay un momento que se independiza y alquila las instalaciones que hay en lo que vamos a llamar de ahora en adelante el predio de la Moraleja. En la documentación antigua se habla de ese nombre, la Moraleja. Entonces, se lo va a alquilar. Este predio ya estaba compuesto de varios edificios, porque Pedro Hernández Bueno y Condueños habían construido en esa zona lo que estoy especificando aquí: 3 edificios hidráulicos, un lavadero de lanas, un batán de 2 pilas de mazo y un edificio para laterales finos, y una casa para portero, ¿no? Y todo ello cercado por una cerca. Bueno, pues esto lo alquila Antonio Gosalvez.
pasan algunos años, no muchos, y lo adquiere. Adquiere este predio y a partir de ahí va a ser su gran desarrollo. Mirad, una imagen muy cercana al tiempo que estamos hablando cuando González compra esto. Este es el Puente Viejo y esto que veis aquí casi pegadito ahí, muy metido a la orilla del río y tal, bueno, pues eran las modestas instalaciones del batán que había comprado en esa zona Antonio González, ¿no? Como veis aquí, la calle Libertad, que sube y, bueno, lo que va a conformar, que ni siquiera está aquí trazado la calle Gerona, ¿no? Esta es la más arbórea de la Alameda, lo que es el parque, y aquí no está trazada, lógicamente, todavía la carretera que luego nos va a comunicar, ¿no? El Puente Viejo con Puente Nuevo. Había un simple camino, simple. Ya en manos de González, la instalación va aumentando en construcciones, en instalaciones y en maquinaria, lógicamente, ¿no? González se va a dedicar exclusivamente a lavado de lanas y teñido de lanas, y algo de hilatura, que lo vamos a ver después. Va a ir incorporando alguna maquinaria relacionada con hilatura. Como su actividad principal es el lavado y el teñido, estas instalaciones las va modificando y aquí podéis ver, bueno, este es un edificio ya, bueno, que he hecho yo. Esto ya es un edificio ya importante, donde están los despachos y demás, pero mirad, quiero que os fijéis en dos elementos muy, muy significativos de esa industria, que son los secaderos de lana. Las grandes extensiones, porque son ciertamente grandes, enlosadas absolutamente y limpias para extender la lana lavada para que se seque, ¿no? Estos personajes están baleando la lana, lógicamente, ¿no? Ya que tenemos esta fotografía aquí, bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? El estupendo Puente Nuevo que preside toda esta zona. Otra instalación industrial que va a ser el tinte de Tellez, que por encima de ellos. Y aquí, bueno, de esto no vamos a comentar, porque van a aparecer más fotografías mucho mejores. Os acabo de decir, no estaba hecha la carretera. En esos momentos, digo en sus momentos, final de siglo, en Béjar hay una convulsión grande en cuanto a desarrollo urbano referido al industrial, porque se van a construir muchas industrias, muchas naves en torno al río y fuera del río, pero también nos van a acompañar infraestructuras, ¿no? Esto es un plano de un estudio previo para el desarrollo de la carretera de Ciudad Rodrigo, ¿no? Este es el Puente Nuevo, carretera de Candelario, y veis aquí la línea roja. Bueno, pues va a ser más o menos lo que va a conformar la comunicación hacia el Puente Viejo y la carretera de Ciudad Rodrigo. Pero quiero que os fijéis aquí, que es el predio de González, La Moraleja, ¿vale? En una ubicación con unas particularidades. Tenía agua propia y tenía lo que ya ha desaparecido desde hace mucho tiempo, muchos años, porque se ha saneado. Había un regato natural. Este es el parque para nosotros ahora, entonces se llamaba el Salón, ¿no? Bueno, pues esas aguas que venían por el parque, un gran pilón que había aquí y por el matadero, no están dibujadas, pero venían a recogerse a un regato que sí que está pintado aquí. Este regato y otros afluentes, otras fuentes de aquí, las va a aprovechar la familia González para la alimentación de su industria, ¿no? En un censo de 1896 aparece, vamos a ver, mirad, los censos industriales manejan informaciones muy diferenciadas entre fabricantes, a los cuales van a ser los que realmente fabrican paños, tejen paños, y otros. En esos otros están los propietarios de tintes y lavaderos. Es un epígrafe muy particular.
Bueno, pues en 1896, como os estoy viendo aquí, aparece, os lo señalo porque seguramente no se vea muy bien, aquí aparece nuestro Antonio González con la existencia de un tinte. Aquí pone de uso propio o público, su tinte es público. Y aquí pone lavadero. No está activo, pero sí que le tenía. Esta información hay que cogerla con mucha precaución porque son documentos al fin y al cabo tributarios. Y entonces, los elementos tributarios, en un momento determinado del censo, si están activos se tienen en cuenta y si están paralizados por algún motivo no se tienen en cuenta. Pero Antonio mantenía las dos actividades, eran sus principales actividades. Su empresa ya ha tomado un cariz importante y bueno, pues aparece ahí, mirad, un anuncio de del plano de Calvet de 1883 como Tintorería y Lavaderos de Antonio González. En 1902 es cuando fallece Antonio y en la contribución territorial se le cita como que es propietario de un tinte, un lavadero y parte de hilatura. Ya en ese censo, como estoy diciendo, se recoge que tiene 1000 usos de hilar, ¿no? Sobre esta fotografía que la traigo aquí como fondo, os voy a comentar otra cosa. Antonio González construye ese gran edificio. Este gran edificio que existe actualmente es el típico edificio obrador, la casa obrador, las casas obradores de Béjar, ¿no? Las plantas bajas se utilizan para actividades industriales, la segunda o la primera seguramente también, y en las otras pues pueden convivir actividad, pero con la residencia de los propietarios, ¿no? Pues eso que os estoy diciendo, este edificio le va a construir Antonio González. Con el paso de los tiempos y las generaciones, pues dentro de esa familia fue heredándose y es lo que también se conoce coloquialmente como la casa de Íñiguez, los ascendientes de Marga. Se la regaló a mi abuela, que fue el regalo de boda, y nació mi padre, mi hermana y tal, y para que su yerno pusiera la parte de abajo, también tuvo una fábrica, toda la parte de abajo. Muy bien, Marga. Fue el regalo de bodas, que era su hija. Y por esa razón es por la que también coloquial o documentalmente se la conoce como la casa de Íñiguez, ¿no? Bueno, también disfrutar un poco de la panorámica que tenemos en la subida de la calle Libertad, como estáis viendo, enrollada, tal como la veis, con un estupendo arbolado, del cual yo tengo mucho interés, igual que mi compañera Carmen, en estudiar el arbolado urbano. Hay documentos que nos facilitan esta cuestión. Bueno, no la voy a leer. Yo iba a utilizar esta fotografía para leeros, pero es que no tengo tampoco demasiada luz, algunos párrafos de la testamentaría de Antonio González al fallecer. Porque es una descripción... No pasa nada. Es una descripción, pues como lo que es un documento público notarial, un documento riquísimo en la descripción de cada uno de los elementos, pues que consta de un edificio de 2 plantas que linda por aquí con el otro y bueno, pues es muy extenso, pero es uno de los documentos que nos da información ya no solamente de la cantidad de edificios que tiene, porque recoge las explanadas de secar la lana, y también recoge una documentación importante, que es la existencia de las ruedas hidráulicas y de un elemento que hay que tener en cuenta porque está muy poco estudiado en Béjar, pero sí que hay existencia, que son las máquinas de vapor. En esa escritura pública habla ya del cobertizo donde se aloja la máquina de vapor. Para más o menos situarnos en el panorama tintorero de Béjar, tengo unos datos. Mirad, en 1900 hay 7 unidades productivas dedicadas a tinte. En 1918 y en 1923, como podéis comprobar, y hasta 1958,
casi no va a variar, está entre las 7 y las 8. Pero quiero hacer un inciso sobre esto. Dentro de las empresas de tintorería hay las empresas que tenían ciclo propio en su planteamiento industrial y tenían para ellos, pero eran tintes pequeños relativamente. Yo a lo que me voy a referir son a las unidades de producción exclusivamente de tintorería, que van a ser fundamentalmente las que estoy reflejando ahí. Remigio González, Sociedad Anónima, Felipe Gutiérrez Morales, S.A. y Textil Navarro. Van a ser las empresas potentes e importantes en este subsector textil que en 1980, como veis ahí, la cifra es de 3 y murieron las 3, ¿no? Hasta ya en la década de los 2000. Una vista para que veamos a lo que estaba aludiendo. Esto que veis aquí era un tinte, el tinte de Tellez, pegando al Puente Nuevo, ¿no? Ahora no hay nada absolutamente, y estas son las instalaciones de González. ¿Por qué traigo esta fotografía aquí? Esto es una fotografía de Darío de Rebollos, que representa la huelga en Béjar. Quiero decir, no todo era bonito. Aparte de las iniciativas industriales, pues también había que luchar con otras cuestiones, que era la conflictividad social, que en el siglo XIX en Béjar era bastante convulsa. De hecho, este cuadro está fechado en 1900, seguramente Antonio González, fundador, viviera alguno de los acontecimientos, le tocó vivir algunos de los acontecimientos de convulsión obrera, ¿no? De huelgas por demandas salariales, horarios laborales, jornadas laborales, etc. Vamos a ir ya un poquito más al tema. Al fallecer Antonio, pues pasa a sus hijos, en este caso a Francisco y Remigio González Rodríguez. Van a ser dos personas que van a dar a este conjunto industrial un impulso bastante importante. Este conjunto va a tener fundamentalmente dos momentos de gran impulso. Concretamente en manos de Francisco y Remigio, y otros ya en la década de los años 40 del siglo recientemente pasado. En Béjar ha habido ha habido bastantes temas de incendios en naves industriales y en fábricas. Bueno, pues también les tocó a estos dos industriales, pues en 1906 sufrieron un incendio, ¿no? Causado pues porque la proximidad de su almacén de regenerados y de depósitos de lana estaba muy próximo a las calderas. Remigio González, como estáis viendo aquí, además, mirad, hay cosas que se evidencian o que tratan de evidenciar. Esto es una fotografía publicitaria de 1912, de un álbum de publicidad de Lino Rodríguez Arias, muy curioso, pero mirad detalles que dice establecimiento a vapor de tintorería. Es que había muchas instalaciones todavía manuales. La suya era ya una instalación importante, industrializada, y que utilizaba el vapor para la tintorería y para el lavado. El medio industrial era pues calentar en las grandes calderas y las grandes tinas de lavar y teñir lana mediante fuego directo, ¿no? Entonces, el avance tecnológico que ya van implantando es muy importante. Una cabecera de una casa, pues como veis aquí, ¿no? Sigue ahí publicitando, lógicamente, establecimiento a vapor, lavaderos mecánicos, todo lo que hacían, ¿no? Secadero. Esta variante también es muy peculiar en esta fábrica porque trabajaban las lanas regeneradas, ¿vale? Un avance que la familia González va a implementar a la industria textil bejarana va a ser la instalación de un desmote químico.
Esto es un avance tecnológico muy importante, en 1922, ¿no? Va a haber dos iniciativas en Béjar con la implantación del desmote químico. Una va a ser esta y otra fue el que vino a montar precisamente Luis Izar Masaguer. Esto es fantástico, el conocer, el estudiar, cuando tengamos tiempo, todas esas personas que han ido viniendo aquí a Béjar, unas se han quedado, como Osalve, como los Izares, etcétera, etcétera. Unas han permanecido, otras han vuelto, ¿no? Pero ese entramado multisectorial es riquísimo. Bueno, tan rico como que ahora se me está viniendo a la cabeza. Hasta el propio Ventura de Lirios, en una de las cartas, estamos hablando de 1726, recoge y le dice al duque que esto es como una Babilonia, porque ya entonces había una tremenda comunidad múltiple, ¿no? de todo tipo. Bueno, quiero que os fijéis ya en la envergadura que este conjunto ya va tomando, ya ha tomado, ¿no? en esas fechas que estamos viendo. Aquí lo veis, carretera de Ciudad Rodrigo que ya se ha hecho, las huertas que estaban a la otra parte, y esto de aquí es la huerta también que había comprado Antonio Gosalve. La huerta donde venía ese manantial que os he comentado desde entonces, que luego, posteriormente, va a construir un gran depósito de agua, porque precisamente esto es una industria que necesita pues, un gran caudal de agua. En la propia fachada de estos edificios, os pongo aquí el detalle, ¿no? Como dice, fábrica de lanas regeneradas, tintura, lavadero y tal. Y aquí se ve lo que os acabo de comentar antes, lo de instalación a vapor, la tintorería y el lavadero de lanas, ¿no? En 1928, no voy a pasar la fotografía, en 1928, estos Gosalvez que hemos estado hablando antes van a emparentar con los dueños de esta otra zona frente a su predio industrial, ¿no? Que va a ser lo que se va a llamar el Corralón de Faura. Bueno, pues por una serie de emparentamientos y matrimonios va a derivar esas propiedades a la familia Gosalve. Y a partir de ahí se va a configurar todo el conjunto que vemos, perdonad, todo el conjunto que vemos aquí a la vista, ¿vale? Bueno, es una fotografía puramente testimonial. Esto es el paso de Alfonso XIII en 1922, cuando viene de las Urdes a Béjar, ¿no? Y es que coincide que precisamente es la puerta y la entrada al corralón y a la fábrica de Gosalve, ¿no? Donde está absolutamente todo cerrado, con su verja, etcétera, etcétera, y se han colocado a lo largo de toda la carretera los paños que distintos industriales y fabricantes habían dado pues para mostrar ahí un estupendo y colorista catálogo para que al paso del monarca se viera, ¿no? Mirad, unos detalles de una de las naves de aquella época. Estamos hablando de aquella época, no, vamos a cuantificarlo. Estas naves son las que se construyen en 1850. Y esta fotografía es actual, gracias a mi amigo Julián, para que veáis qué calidad de armadura y de crujías de castaño y todavía está aguantando. Esta nave existe, es la que está pegando a las oficinas, lo que posteriormente ya en nuestra época compró el ayuntamiento, ¿no? Son unos detalles constructivos que a mí me parecen fantásticos y bueno, todavía se conserva un pequeño rótulo de 1923 en una de las paredes. Un dato para que veamos la importancia de esta empresa. Solamente dos números, ¿no? Esto es un balance de 1924, en la que los edificios y la maquinaria, que son de los que voy a hablar,
está hablando de que los edificios están contabilizados en 325.000 pesetas de 1924 y la maquinaria casi 300.000 pesetas, 298.000 pesetas, ¿vale? Quiero decir con esto que ya era una empresa de un calado industrial importantísimo. En 1929 fallece Remigio González Rodríguez y le van a suceder sus hijos. Remigio y Mariano es una familia, como os he dicho antes, tan grande que se van repitiendo constantemente esos dos nombres, ¿no? en las generaciones. Bueno, pues ahora van a entrar en escena los sucesores, Remigio y Mariano González Faure. Una fotografía espectacular del patio, del corralón o del patio, que no sé si se llega a apreciar, pero esos son todo carros de bueyes descargando leña y esos son inmensos montañas de leña. El motor energético de esta concretamente, pero de otras muchas más, era la leña y el carbón. Pero fundamentalmente la leña era básica. Pero sobre esta fotografía os voy a avanzar un comentario. Aparece este elemento, perdonad, este elemento, que va a ser la gran chimenea. ¿Por qué? Porque en manos de quien he dicho antes, de Remigio y Mariano González Faure, se va a dar otro gran acontecimiento de desarrollo y de ampliación de esta industria. Y lo primero y fundamental que necesitan es potenciar sus elementos energéticos. ¿Qué va a suceder? Pues va a suceder lo siguiente. Lo primero, se va a construir, como estáis viendo ahí, esa chimenea, y se va a construir ya el primer edificio energético, donde se va a alojar un gran generador de vapor. Un gran generador de vapor, lo veremos más adelante, pero para que os hagáis más o menos idea, tenía un hogar de 72 metros cuadrados, ¿no? Era un monstruo de generador de vapor, con una chimenea tan grande, pues porque es de tiro forzado, ¿no? 1937, toda esta obra que va a arrancar aquí, justamente con este edificio, y le van a seguir otros más, va a estar de mano del diseño de Francisco Izar Bas. Va a ser un ingeniero de Sabadell a quien le van a encargar todo este proyecto, que se va a ir prolongando, bastante acelerado, pero bueno, a lo largo de un pequeño tiempo, ¿no? El edificio que estamos viendo, el flamante edificio energético, un puente viejo medieval de una contemplación fantástica, y como veis aquí ya están dialogando y van a seguir dialogando las construcciones nuevas, la arquitectura nueva con la arquitectura primigenia del propio conjunto. Si os dais cuenta, ese gran buhardillón que antes veíamos en fotografías de color responde a este buhardillón, ¿vale? Que se conserva hoy día, ¿no? Un detalle, simplemente como curiosidad, ¿os habrá llamado la atención alguna vez ver este gran ventanal que siempre ha estado cerrado y muy grande, ahí pegando al río y tal y cual? ¿Sabéis a qué respondía? Porque se construye el edificio, pero luego hay que introducir dentro el generador de vapor. El generador de vapor viene por grandes piezas, entonces se introducen por ese gran compartimento y se instala dentro, se monta dentro. Pues ya os he dicho que es un generador inmensamente grande. El hogar eran de 70 y tantos metros cuadrados. Bueno, pues a partir de ahí se empiezan a incorporar maquinaria nueva, porque la empresa va a eso, a crecer, ¿no? Unas fotografías muy curiosas del personal de laboratorio de esas épocas, de los años 20-30. Alguna más de ese espacio, y pues del interior de una nave de Naturas. Aquí estamos viendo pues concretamente unas elfatinas, más
fotografías de ese espacio. Este es un plano, no tiene una excesiva calidad, pero solamente le traigo para que veáis, o yo intento transportaros, la importancia de conservar los archivos. Dentro de esa carpeta, que estoy hablando de una carpeta que era así, no tenía mayor grosor, pues había planos, planos de disposición de una hilatura. Se ve un poco mal, pero bueno, aquí son las elfatinas, las distintas cardas, el batuar, etcétera, etcétera, y hasta, fijaros, nos está diciendo los caballos de potencia que tienen los motores de cada maquinaria, ¿no? Y a mí me gusta poner caras, porque disponemos del elemento iconográfico, ¿no? Y los dos personajes de los que estamos hablando van a ser los hermanos González, van a ser estos, Remigio y Mariano. ¿Te suena de algo, Alfonso? No me queda ni muy claro si es el mi abuelo. Sí. No, Vale. que se parece, Estos sí, son pero que sea. los dos Que personajes la he visto de los muchas que veces, estamos pero tenía hablando. mi tío también tiene la Esto es una comida, podríamos reconocer, yo reconozco pocos aquí, pero es una comida de la agrupación de fabricantes de Béjar en el Regajo, donde podemos ver, por ejemplo, a Antonio Olleros, a Higinio Cascón, a Juan Muñoz, a Leandro Cascón, etcétera, etcétera. Bueno, el conjunto ya en manos, como acabo de decir, de Remigio y Mariano, el conjunto industrial ya en esta época, estamos hablando de años 37-40, ha evolucionado sustancialmente porque va a aparecer la gran nave de tintura en un principio que estamos viendo aquí en primer plano, ¿no? Esa pequeñita es para situarnos de cómo era el primitivo corralón, allá la evolución a lo largo de la carretera de la gran nave, ¿no? Mirad, ya que estamos viendo esta fotografía, todo esto responde, bajo mi punto de vista, a un hecho fundamental, que va a ser los planes de industrialización de España, de la España franquista en ese momento, y al gran desarrollismo industrial en Béjar, concretamente. En segundo término, estaréis viendo estas instalaciones que son las de Felipe Gutiérrez. Bueno, pues aquí está la primera fase de su nave racionalista que construye en 1940 y ya como está la ampliación de la segunda nave, ¿no? Bueno, esto se va a dar en muchos más sitios industriales, en Gómez Rodulfo, se están haciendo en ese momento también unas ampliaciones importantes, en Testín Navazo y otros más. Pero bueno, nos vamos a centrar en el tema de lo que estamos hoy. Una imagen espectacular, ya está, como hemos visto, en el año 37, la chimenea y el edificio energético, pero se va a sustituir el edificio de depósitos de lana que hemos visto en alguna fotografía delante para construir un edificio, un flamante además y bonito edificio de oficinas y, bueno, y de otras cosas más, ¿no? Que va a ser este que vemos. Este edificio que se conserva, afortunadamente, ¿vale? Ahora este conjunto en manos del ayuntamiento, lo compró el ayuntamiento, pero, perdonad, bueno, no pasa nada. Este edificio se concluye en 1944 y se van a alojar varias cosas. Fundamentalmente las oficinas, los despachos de dirección, el laboratorio y un comedor también, ¿vale? Eso es el laboratorio, instalado en ese edificio ya. Y una visión muchísimo más moderna, pero que ya tiene unos años, el laboratorio en ese edificio. Algunos detalles, un edificio precioso. Esto ya no tenía, estas fotografías ya estaba cerrada. Bueno, una visión desde los edificios de la margen derecha. Y aquí viene, en 1938, solo como apunte,
se constituyen como sociedad. Es hijos de Remigio González, Sociedad de Responsabilidad Colectiva. Esto es una denominación bastante poco usada. Había bastantes sociedades anónimas, limitadas, bueno, varias cuestiones dentro del programa mercantil de la época, y ellos optan a constituir una sociedad de responsabilidad colectiva que en el año 1961 sí que se va a transformar ya en una sociedad anónima. La gran intervención de la nave, ¿no? De la nave, donde podéis ver ahí en la fachada pues unas fechas, las fechas extremas, ¿no? De fundación y de construcción de la nave, de 1940. Esta nave se va a transformar, pero se va a transformar en ampliación hacia más larga y en altura. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, voy a pasar a estas imágenes porque son de esa instalación, otras visiones preciosas. Es de una cantería estupenda. Bueno, están hechas ya como detalle. Yo me fijo mucho en estos detalles de la cantería bien hecha. Toda esta obra la hizo pues un cantero muy acreditado, que era Estanislao Matas. Una visión más desde la otra orilla, con una parte de ampliación, y en un primer plano una propiedad que también era de la familia González, donde se ve perfectamente el cercado de pared, que era una gran parte de la isla de la Eliseda. La isla de la Eliseda, la mayor parte era de la familia González, y una pequeñísima parte era del ayuntamiento, y otra pequeña parte era de la Confederación, ¿no? Lo que se llama la policía de policía hidráulica. Solamente porque a mí me gusta mucho el espacio, muchísimos años después, este espacio se va a convertir en un área de recreo y un sitio medioambientalmente muy rico, ¿no? Dos detalles, esto es de la semana pasada, del canal, ¿no? Como un canal industrial también comulga con el medio ambiente estupendo. Bueno, pues viene la incorporación, la construcción de esas grandes naves y la incorporación de su nueva maquinaria, de la nueva maquinaria para hilatura y la nueva maquinaria para tintorería. Unas máquinas de hilatura con una luminosidad, una visión un poquito más aérea, donde quiero abundar en dos detalles. Una fábrica donde se va a instalar una segunda máquina de vapor, que va a ser, que va a ser ahí, ¿vale? Ahí, donde hay esta otra chimenea, se va a instalar la segunda máquina de vapor. Un detalle también que me parece curioso y que hay que aprovechar esta visión es la gran explanada que tenía para el secado, enlosada absolutamente últimamente, pero aparece este mensaje. Y este sí que le tengo que quitar, con el ratón, porque si no, no se quita. Vale, bueno, a ver si nos deja. Bueno, como os estaba diciendo, la gran explanada de secado de lanas que se ve ahí, ¿vale? Bueno, unas fotografías de maquinaria, esto ya es de la fábrica cerrada y demás, pero me interesan dos cuestiones. Cómo en tiempos modernos se instalaron determinadas maquinarias más automáticas y tal, pero cómo seguían conviviendo la existencia, no en uso, pero sí la existencia de las antiguas transmisiones con las correas y las poleas de movimiento maquinario. Bueno, pues una carbonizadora, etcétera, etcétera. ¿Recordáis cuando os dije caudal de agua que esta empresa necesitaba? Bueno, pues ahí es donde aparece el gran depósito que muchos hemos conocido, circular,
enfrente de la fábrica para, entre otras cosas, contribuir a la alimentación necesaria para todo esto. ¿Y qué va a suceder, ¿no? Desde los años 40, cuando se construye esa gran nave? Pues es que esa gran nave se sigue ampliando. Y se sigue ampliando con el objetivo de instalar, de ampliar la hilatura de estambre. Unas fotografías magníficas de detalles de las obras de ampliación de todo ese conjunto. Y cómo ahí se van mezclando espacios antiguos con nuevos, cómo va dialogando la arquitectura, ¿no? Una fotografía preciosa, me lo parece, ¿no? Esto es pues una construcción de una pasarela con troncos y demás para comunicar una orilla con la otra, porque había un verdadero mare magnum de obras continuas y de ampliación en esta empresa, ¿no? Entonces, cómo se movían determinados materiales de obra para cruzar el río en ese momento. Un ámbito ciertamente valioso es la necesidad de mayor caudal hidráulico para la propia industria y para la generación de electricidad de las turbinas y demás que esta empresa tenía. Entonces, en 1946, pues necesitan más, y es cuando se va a construir la presa y el canal nuevo para alimentar esas turbinas, ¿no? Bueno, pues aquí estáis viendo cómo se está construyendo, cómo se están tallando las grandes piedras que van a conformar lo que vamos a ver después, todo ese arco, esa presa de arco tan llamativa y tan bonita, ¿no? Bueno, esta fotografía voy a hacer uso de un elemento que tenemos ahí y que nos ha venido a descubrir una cosa importante, que es este edificio. Este edificio de aquí, esta fotografía, si se estudia de cerca, es un edificio que está en ruinas, ¿no? Esto es las instalaciones de Julián Yagüe, que pasaron luego a ser el molino de harinas de Asensio, y donde luego se va a instalar José Musón, ¿vale? Bueno, pues este pequeño edificio que vemos aquí, bastante humilde y tal, estamos convencidos por la situación, por la planimetría y por todo, que eran los restos del batán de arriba, del batán ducal, de 1500 no sé cuánto, ¿no? Otra panorámica de las obras de construcción de la presa. Aquí hay una particularidad. Diréis, ¿qué están haciendo aquí junto a este pilar? Hay una excavación. Bueno, en la documentación le exige la confederación, entonces no era, pero bueno, para entendernos coloquialmente, la comisaría de aguas le exige, por no sé qué motivos, reforzar la cimentación de ese pilar concreto, que es un pilar enorme y un pilar súper, vamos, sólido, pero bueno, aún así le piden, ¿no? Entonces, tienen que hacer una excavación tremenda para consolidar esa exigencia que les exigen, ¿no? Mirad cómo se ven perfectamente desde ya por fuera de la línea de agua toda la cimentación de un puente que se construye en 1800, no me acuerdo la fecha en este momento, pero bueno, no tiene importancia, ¿no? Más detalles de esa cimentación y de ese pozo de saneamiento para llegar a la construcción del gran arco que va a conformar la presa para derivar el agua en un canal nuevo, ¿vale? Las fotografías son actuales. Le va a compasar en esa época, en 1946-49, otra gran obra que hacen ya en la zona en la zona de enfrente. Justamente se va a construir ese edificio nuevo que va a sustituir a donde estuvo una de las
máquinas de vapor que acabo de decir, ¿no? Pues construyen ese otro edificio, que por cierto se va a destinar a la misma finalidad. Ahí se va a instalar otra nueva turbina. Mirad, este plano le traigo para situaros en un detalle que le vamos a ver inmediatamente. Eso es un plano de rústica de 1932, como estáis viendo. Estos son todos los prados ya parcelados, las bañaduras bajas y el cementerio, pero nos vamos a centrar. Mirad, Puente Nuevo, Puente Viejo, Aliseda, zona industrial Gosalvez, y la zona de, esto es Tinte Gutiérrez, para que nos entendamos. Y fijaros aquí, en el desembarque justo a la salida derecha del Puente Viejo hay una, no se llega a poner aquí, no se llega a leer, pero está en blanco. Eso no es zona industrial, eso es suelo público. Un suelo público que, mirad, se va a ver en esta fotografía. Este es el Puente Viejo y veis aquí que era un peñascal y un poquito de explanada y poco más. Este es el inicio de la calle, de la antigua carretera Salamanca, para nosotros hoy día calle Recreo, ¿no? Bueno, pues mirad ese detalle que hay ahí, mirad ese detalle y suelo público que hay ahí. Ese detalle que hay ahí es el caño que hoy día está trasladado aquí arriba. ¿Por qué estaba ahí? Pues porque era un espacio público, porque nada más que se salía del puente, hay fotografías donde ya empezaba el mercado de ganados, el comercio en ese gran ensanche, ¿no? Entonces, el caño público estaba ahí. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues muy sencillo, que ese espacio público se lo va a vender el ayuntamiento a la familia Gosalvez. ¿Por qué? Porque va a ampliar en todo ese espacio, que ahora lo vamos a ver muy reconocido, una nueva, ese es el emplazamiento actual, ¿no? del propio caño. Va a ampliar ahí con una gran nave que, como os he dicho antes, en 1937 ya aparece el ingeniero Francisco Izar Bas de Sabadell. Bueno, pues de su propia mano va a diseñar una nave. En el proyecto inicial iba a ser en 3 plantas, luego se queda en 2 plantas, que va a ser esa nave. La nave que se va a construir en parte, digo en parte, de suelo público, otra parte ya de aquí ya era de la familia Gosalvez. Este es el desembarque, la salida del Puente Nuevo, y para que nos entendamos hoy, ¿dónde está el supermercado Día? ¿Vale? Bueno, pues aquí viene la otra gran ampliación, la otra gran intervención industrial de esta familia, con la construcción de esta gran nave. En un principio el proyecto era de 3, se quedó reducido a 2 por un motivo, y era el encarecimiento y el coste tan elevado de materiales en ese momento, y el encarecimiento tremendo de todo. Entonces, hay una documentación que los hermanos en ese momento determinan que se queden 2 plantas, porque en 3 ya es imposible, se escapaba absolutamente de sus cálculos debido a esa carestía de materiales de construcción. Una vista estupenda donde podemos ver la construcción desde el río, con un puente muy bonito y con un río donde por lo menos corre el agua y se ve, porque esto de dejar los ríos llenos de árboles yo no lo entiendo mucho, pero bueno, eso es mi pensamiento particular. Otra visión de esa gran nave. Esa gran nave va a ser la hilatura, una potente y gran hilatura, es lo que se va a construir ahí. Y la documentación esta es de archivo municipal, el croquis en planta y alzado del cerramiento de esa parcela, porque el ayuntamiento le obliga lógicamente a cerrar la parcela, y es una parcela en un gran desnivel y hay que construir unos muros importantes. Se conserva tal cual, eso sí que no ha variado. Mirad cómo se está instalando toda la viguería ya de hierro para la cubierta, pero mirad lo que acabamos de ver, ¿no? El cerramiento de piedra que se está construyendo ahí.
una visión fantástica por el interior, donde podemos ver detalles como los zarzos todavía de secado de lanas y las garrafas de ácido sulfúrico y demás. Y la incorporación ya de maquinaria moderna en esa hilatura, que nos van a dar pues lo que estamos viendo, una nave preciosa con maquinaria moderna, con esas selfatinas, y también pues se dan cuestiones de transferencia y compraventa de maquinaria, ¿no? Como por ejemplo, González vende a una sociedad de Prado Luengo en 1947, y entre 1947 y también en 1962, pues un surtido de cardas y 2 selfatinas. Las vende para incorporar ellos otras, pues muchísimo más modernas. Igual que va a pasar, por ejemplo, en 1954, cuando Manufacturas Sociedad Anónima, del lavadero de manufacturas, pues hay un giro tecnológico en esa empresa. En ese momento se deshace de una determinada maquinaria y va pasando a otros industriales. En ese momento, pues de esa maquinaria sabemos que varias de ellas vinieron a la instalación de González, y también a José Musón, ¿no? Que también adquirió un surtido, una emborradora, etc. Más maquinaria de cardas y demás, de su hilatura. Maquinaria modernísima, alemana, en aquellos momentos, o polaca. Más visiones de esos trenes impresionantes. Bueno, esto no nos da tiempo a hablar mucho de ello. Bueno, vamos a ver. Esta fotografía solamente la tengo como base para explicaros una cosa muy compleja. Y una cosa muy compleja es el control férreo que el régimen franquista ejecuta sobre las industrias. Hablo de industrias en general, pero más concretamente la que yo conozco y de la que tengo esta documentación. El comprar la maquinaria no se podía comprar libremente. Necesitaba de una autorización gubernativa con todas las memorias posibles. Fabricación, rendimientos, producción, etcétera, etcétera. Todo eso tenía un complejo sistema de tiempos, de autorizaciones, de visitas, etcétera, etcétera. No os quiero contar cuando la familia González pretende importar los famosos choles alemanes para la tintura. Es un expediente de lo más complejo que os podéis imaginar, pero claro, basado en ese control que el régimen ejecuta sobre las industrias. Lógicamente, el control para a la vez trasladarlo a la figura tributaria, porque en ese momento, si analizamos los gravames tributarios, eran muchos. Era por la producción de maquinaria, por las ventas, etcétera, etcétera. No era solamente por un solo concepto, ¿no? Es muy complejo, pero es muy llamativo, ¿no? Cómo se comporta el tema. Bueno, yo no sé cómo voy de tiempo. A lo mejor tengo que cortar o correr. Mirad, en la década de los 50, toda la industria textil, pero fundamentalmente, y de la que estamos hablando, la tintorera, se va a encontrar con una complejidad técnica, que es la aparición de las fibras textiles sintéticas para mezclarlo con la lana, en la tintura me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, es cuando van a aparecer los grandes laboratorios que han hecho investigaciones para solucionar esto. Pues concretamente la ICI va a llevar a varios industriales. Esto es una foto de industriales tintoreros en los cuales aparecen industriales bejaranos dedicados precisamente a la tintorería, que los voy a señalar. Este es Felipe Gutiérrez, este es Remigio González, este es Mariano González y este es Antonio Olleros. Pues viajan a Alemania precisamente para instruirse en todo ese nuevo proceso al que se va a encontrar la industria tintorera. La industria tintorera, ese proceso le tiene que asumir en sus instalaciones, y es la instalación de esas nuevas
barcas de tintura, los autoclaves, los choles, coloquialmente hablando. Ya no se podía, sí se podía, pero no para precisamente la mezcla, utilizar las barcas abiertas o las barcas atmosféricas, ¿no? Y es donde van a venir estos choles que les costó 1,5 triunfos traer de Alemania y que le dieran autorización, ¿no? Con un coste tremendo, los primeros, solamente una pincelada, los 2 primeros choles que importan la familia González cuestan 600.000 pesetas de los años 50, es un importantísimo dinero. Bueno, pues se van incorporando muchos más aparatos de tintura. Esta visión es la última que tuvo esta empresa en manos de Francisco Bruno, pero es la que heredaron de González, diversas visiones. Una pincelada, González, aparte de la tintorería, como vemos, la regeneración de hilos y demás, también tenía madejas de lana propias, con una marca propia que se llamaba el Almanzor. Esta fotografía yo no soy capaz de fecharla, pero es evidentemente de una feria de muestras. Esto es de una exposición de una feria de muestras. Bueno, vamos a ir avanzando más rápido. Más o menos os voy a dibujar cuál era el panorama energético que esta empresa tenía. Mirad, en 1943 tenía el generador al que he aludido en principio, un generador de vapor de doble hogar de 72 metros cuadrados, el generador. Y luego tenía otro más pequeñito, un Marshall de 32 metros cuadrados. A eso se incorporaba un grupo electrógeno de motor diésel, porque aquí sí que hay muchas fluctuaciones. El pantano de Navamuño no estaba construido, el río en estío, el río estiaba, entonces se quedaban muchas veces sin poder utilizar las turbinas. Entonces casi todas las empresas importantes tenían un propio grupo electrógeno. Evidentemente la alta tensión ya ha venido a verjas desde los años 34, pero bueno, se necesitaba seguridad, ¿no? Tenían también, como veis ahí, un alternador Indar de 75 caballos acoplado a una turbina Echerways de 85 caballos. Y se incorpora también un nuevo transformador de energía a la empresa. Un transformador de energía que va a ser una de las primeras actuaciones la que va a hacer vuestro padre, Miguel. Un joven ingeniero textil va a ser el que va a diseñar el transformador. Una radiografía rápida de la carga laboral de esta empresa. Yo he tomado como referencia de las que sí tengo datos ciertos. En 1915, como estáis viendo ahí, tenía 37 trabajadores. En los años 20 aumenta a 60, en los años 40 y 46, pues ya veis, el gran desarrollismo, la gran intervención de ampliaciones y demás, pues aumentan ya a 115 trabajadores. Con un detalle que nos proporciona, mirad, había 70 varones, 36 mujeres y 5 aprendices. En los años 65 pues hay una evidente gran carga de trabajadores, tienen 95, pero también tecnológicamente la empresa había evolucionado mucho, ¿no? En el año 77, 109, y el último dato que yo tengo hasta ahí es de 90 trabajadores. Solo un bosquejo muy rápido de personas que destacaron en la empresa como técnicos. Como técnicos, además, venidos de fuera en un principio, junto a esa ampliación, a ese gran tinte que se va a montar, ¿no? Que va a ser Ramón San Vicente y Enrique Beltrán, uno catalán y otro de Alcoy. En el año 42 le va a seguir otro catalán, y va a ser en el año 50 cuando se va a incorporar una persona también preparada, que va a ser Remigio González Lozano, un ingeniero textil de la Escuela Industrial de Tarrasa, ¿no?
Esas fechas que tengo ahí pues son las fechas de su transcurso vital, ¿no? Nació en 1924 y falleció en 2018 y fueron las últimas cabezas y en las últimas manos que estuvo la empresa, junto a Mariano González Miralles, que también estuvo presente en esa. Bueno, pues ya concluyendo, en 1860, que es cuando aparece Antonio González, hasta 1992, que es cuando cierra, son 132 años de explotación de todo este conjunto industrial dedicado a la misma actividad, que han representado 4 generaciones a lo largo del tiempo. Unas visiones ya mucho más modernas, con esas ampliaciones en altura que se hicieron sobre la inicial. Un hecho luctuoso, en el año 2005 esta nave no tenía actividad, pero bueno, formaba parte de un conjunto. Bueno, pues por arte de no sabemos quién, apareció una noche a las 12 de la noche quemándose, ¿no? Por desgracia, el edificio energético de la familia que lo explota y que le ha reconstruido, lógicamente. Y un periplo muy rápido, entre 1992 y 2003, estas instalaciones pasan a manos de una empresa que lo va a destinar a la misma actividad, que va a ser Francesc Bruno. Va a ser poco tiempo. En el 92 se achatarra absolutamente toda la maquinaria. Y bueno, pues ya a modo de conclusión, el predio industrial, como os he dicho, referencial, que aparece en sus primeros datos en 1636, pues han sido 367 años de actividad industrial en ese espacio, ¿no? Bueno, algunos detalles más. Y en el 2004, pues esto pasa a manos de una empresa constructora que lo va a transformar absolutamente. Aquí mirad cómo se ve el detalle, inicialmente un soterramiento, como aparece la nave inicial, que era el lavadero, etcétera, etcétera. Y esto es una reflexión final. Eso es una reflexión final sobre la importancia, lo que yo creo, a lo mejor estoy muy equivocado, pero sobre lo que yo creo que es la importancia de los archivos. Cuando todo esto desaparece, estas fotografías anteriores y tal, hay una parte de edificios que compra el ayuntamiento, los va a rehabilitar o los va a consolidar, y aparece un espacio donde hay pues unas grandes cantidades de carpetas, archivadores y tal, y un conocido, sensible, trabajador albañil que está en esa obra, le manda un correo a Karma y le dice esto: estoy sacando unos legajos del zulo, porque le da auténtico pavor que aquello se va a tirar, ¿vale? Entonces, esa sensibilidad de esta persona, de Joaquín, que se pone en contacto con Carmen, y Carmen a su vez se pone en contacto con Javier, y Javier a la vez se pone en contacto con Cipri, que estás por aquí, que entonces era el alcalde, y te manifiestan la cuestión y dicen, eso hay que salvarlo. Bueno, pues afortunadamente dieron con esta sensibilidad de entender que aquello había que salvarlo, había que protegerlo. Y eso ha llevado a que se transportó en su momento determinado, creo que en una nave o algo así, para mantenerlo, y se ha trasladado al Museo Textil. Está no catalogado, sí está catalogado, pero no está inventariado, pero bueno, está a salvaguarda, yo no he tocado nada de aquí, es decir, la inmensa información, muchísimo más rica, y que nos puede aportar muchísimas más cosas, y la importancia de esta y de muchas más empresas está en los archivos. Detalles valiosísimos, ¿no? Los libros mayores, los libros diarios, enormes, son unos pedazos de librarios, lo que había entonces, la teneduría de libros era así. Vamos, que yo lo he cogido para que veáis lo grande y lo grande que es. Bueno, detalle de esa caligrafía tan estupenda. Y entre también esa información
pues a mí esto me causó una emoción tremenda, porque es que seguro, estoy seguro, por la fecha, que eran libros de Antonio Gosalvez, escritos en francés sobre la pintura de 1879. Estoy segurísimo que estos libros pasaron por su mano, o eran suyos inicialmente. Y nada más. Muchas gracias. ¿Y cuánto hemos estado? Una hora, ponte ahí, pesado. Ya está muy entretenido. Estoy seguro. La botella, la botella de agua, hay que ser como la botella. ¿Quién ha dado la conferencia? ¿Quién ha dado la conferencia? Muchas gracias. Tiene que bien pagar la grabación. Me encanta muy verla.